Hola, mi nombre es Jonathan Vargas, soy parte de la iglesia Cristo tu única esperanza Puerto Montt. Eh, el día de hoy me gustaría enseñarte sobre venciendo el temor. ¿Ya? Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué es el temor? Mira, el temor se denomina como el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar algo que consideras arriesgado o peligroso. También significa, y lo podemos entender como miedo o espanto, ¿ya? O sea, todo en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que enfrentar a este enemigo llamado temor. Quizás cuando éramos niños teníamos temor a la oscuridad, ¿ya? Y muchas veces teníamos que dormir con la luz encendida. O cuando ya empezamos a crecer ya en la adolescencia, quizás ya no teníamos temor a la oscuridad, sino que empezamos a tener temor en el rechazo de los amigos, tratar de agradar muchas veces a las personas. Así que vemos que conforme vamos creciendo, también van creciendo nuestros temores. Quizás ya no tenemos temor al rechazo, ¿cierto? Pero sí temor a la soledad. Por lo tanto, el temor no hace, lo que nos hace el temor es robarnos la paz, ¿ya? Pero me gustaría profundizar, entregar ahora, me gustaría ir al libro de Marcos, del versículo 4, capítulo 4, del versículo del 35 al 41. Acá nos da un relato de cuando nuestro Señor Jesucristo calma la tormenta. Miren, vamos a Marcos, versículo 35 dice: ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces, versículo 36 dice: entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en la barca. Algunos también fueron en otras barcas, ¿ya? Versículo 37 dice: pero pronto se desató la tormenta, y el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca, y ésta empezó a llenar mucho de agua, ¿ya? Versículo 38 dice: entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca y estaba recostado sobre una almohada. Y los discípulos lo despertaron y le gritaron, diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y el versículo 39 dice: Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Y enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y el versículo 40 dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y en otra versión dice: ¿cómo no tenéis fe? ¿Ya? Versículo 41 dice: pero ellos estaban muy asombrados y se decían del uno al otro: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Ya? O sea, en este relato bíblico podemos entender que algunos discípulos eran experimentados, o sea, eran pescadores experimentados. Ellos conocían muy bien el mar de Galilea. O sea, ellos ya habían trabajado durante toda su vida en ese lugar, ¿ya? Pero tuvieron que enfrentar una crisis. Tuvieron que enfrentar sus temores y sus miedos, que los llevó incluso a tener pánico, ¿ya? Por causa de esta gran tormenta que se le había levantado en el lago. Las circunstancias eran reales,
del proceso que ellos estaban viviendo en ese momento. Pero su imaginación, yo me imagino también acá, su imaginación de ellos los llevó a creer que iban a morir en ese lugar, ¿ya? Pero ellos estaban con Jesús, o sea, Jesús estaba en la barca junto con ellos. Aunque lo vieron hacer muchos milagros, su inseguridad de ellos no les permitió creer que la situación el Señor Jesucristo lo tenía en sus manos, o sea, Él estaba todo bajo su control, ¿ya? Por lo tanto, el miedo y el temor se les iba tornando en angustia, se les iba volviendo en pánico. Yo me imagino que el temor comenzó en uno de ellos, ¿ya? Pero rápidamente se les transmitió a todo el grupo que estaba en la barca. Mira, aunque la tormenta era real, el temor la convirtió en una amenaza mortal que los afligía y les hacía perder toda esperanza para sobrevivir. O sea, ellos prácticamente estaban en shock por las circunstancias que estaban pasando, ¿ya? Muchas veces Dios permite tormentas de corrección y tormentas de perfección. Tormentas de corrección dice que en tu vida son para que tu vida sea quebrantado todo orgullo, tus malos hábitos, tu rebeldía, tu desobediencia. Y tomé un ejemplo de Jonás. Jonás, Dios le había puesto, Dios le había mandado a que él tenía que hablarle a la ciudad de Nínive, porque ellos estaban totalmente corrompidos, era un pueblo corrompido, estaban involucrados en muchos pecados, ¿ya? Pero Dios manda a Jonás a que clamara sobre esa ciudad para que las personas de ese lugar se arrepintieran de sus pecados. Porque Dios había enviado juicio sobre aquella ciudad. Pero Jonás huye. Él no quiso obedecer. Él prefirió huir. Y se fue a la ciudad de Tarsis. O sea, se embarcó en un barco, pero él no sabía que Dios le había enviado una tormenta. Y por medio de esa tormenta, él fue vuelto a su propósito. O sea, si indago más en lo que pasó con Jonás, entendemos que él estaba dentro de ese barco, yo me imagino, con esas demás personas, pero esa tormenta se levantó. Dice la Biblia que cada hombre que estaba ahí empezó a adorar a su Dios, pero adoraban a su Dios y no pasaba nada. La tormenta que se le había levantado a Jonás no se calmó. Y uno le dijo a Jonás, palabraseando, le dijo, ¿tú por qué no adoras a tu Dios? Y Jonás dijo, y ahí yo creo que ellos entendieron que Jonás, porque en Jonás estaba el problema, porque él estaba huyendo. O sea, prácticamente él fue descubierto en su mentira, en lo que él guardaba en su corazón, de no obedecer a Dios, en lo que Dios le había puesto. Y ahí, acortando la historia, lo lanzan al mar y Dios envía a un pez. Dice la Biblia que Dios prepara un pez para que se traiga a Jonás. Y dice que la Biblia que Jonás estuvo como 3 días y 3 noches dentro de ese pez. Pero también dice la palabra que Jonás se arrepintió y clamó a Dios dentro del vientre del pez y le pidió a Dios que lo perdonara, le pidió a Dios que le diera otra oportunidad. Pero Dios, dice la Biblia también que Dios lo escuchó y Dios ordenó al pez que lo vomitara a tierra, y Jonás pudo
pudo clamar por el pueblo, y el pueblo, dice la Biblia, que se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de sus males, ¿ya? O sea, él fue vuelto a su propósito, pero por esa tormenta que tuvo que afrontar Jonás. Y también tormentas de perfección, como lo que le estaba ocurriendo a los discípulos. Volviendo a Marcos, la historia de Marcos, volviendo a lo que los discípulos estaban pasando, Dios le puso esa tormenta para que ellos perfeccionaran su carácter, para que ellos perfeccionaran su fe y debilitaran sus emociones negativas como el temor. Pero Dios le levantó esa tormenta, ¿ya? Jesús también los confronta con su falta de fe. Podemos entender que los discípulos habían quitado su mirada de Jesús y se enfocaron en la tormenta que golpeaba esa barca. O sea, pusieron sus ojos en el problema y no en quién podía librarlo del problema, ¿ya? O sea, mira, en Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Wow. Muchas veces también experimentamos situaciones parecidas a una tormenta en nuestras vidas. Yo creo que todos hemos pasado por tormentas, todos hemos pasado por episodios grandes en nuestras vidas, ¿cierto? Quizás podemos sentir miedo o temor, al futuro, o a la muerte tal vez, o a alguna enfermedad, o a la soledad, o muchas veces crisis económicas que se nos vienen, o tal vez al fracaso. Y creemos que Dios está desentendido de nosotros, o sea, creemos que Dios no nos ve, o Dios no nos oye cuando nosotros le clamamos o lo llamamos. O muchas veces creemos, o como creían los discípulos, que estaba durmiendo. Porque nuestros temores y miedos muchas veces se convierten en tormentas internas, ¿ya? Pero tenemos que confiar y creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Mira lo que dice Mateo 19:26, dice: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es posible, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La palabra de Dios también nos enseña el remedio para este mal, o sea, el temor. ¿Cuál es el remedio? Es la fe. La fe puede llegar a ser el recurso más poderoso e inquebrantable, ¿ya? O sea, ¿qué entendemos por fe? Fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver, ¿ya? O sea, si tú vas a la Biblia, si tú lees tu Biblia, te invito a leer la Biblia también, encontrarás que grandes hombres y mujeres pudieron desarrollar su fe por medio de sus experiencias, por medio de sus dificultades, y por creerle a Dios lograron grandes cosas. Mira lo que dice en Hebreos 11:6, dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe, ¿ya? Uno tiene que creer que existe, y Él recompensará a los que le buscan. También dice la palabra que Él nos libra del temor. Mira, en Salmos 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Wow. Dios también no nos ha dado espíritu de temor. Mira, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: pues Dios
no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino poder, amor y autodisciplina. ¿Ya? También Dios nos da paz. Mira, en Filipenses 4:7 dice, así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará su corazón y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, ¿cierto? En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Wow. O sea, yo te invito a que tú pongas tu mirada, que pongas tu confianza, que pongas tu fe en Jesús. ¿Ya? Pon tu confianza en Jesús. No en tu temor, no en la dificultad que tú estés pasando. ¿Ya? Así que me gustaría bendecirte, me gustaría que ahí donde estás, oraras junto conmigo para terminar, ¿ya? Bendito Padre, te doy gracias por darnos seguridad, Señor amado, en ti. Hoy puedo comprender, Padre, que tú eres el que nos quitas el temor, porque tú eres nuestro protector, tú eres nuestro libertador. Padre amado, tú eres nuestro escudo, tú eres el perfecto, tú eres el que quita, Señor amado, toda tribulación. Te pido en esta hora, Papá amado, que tu perfecto amor inunde las vidas, Señor amado, de aquel que está o de aquella que está escuchando en esta hora, Señor. Te pido que tú bendigas su vida, Señor amado. Si están pasando, Señor amado, tal vez por alguna dificultad, Señor amado, o el temor, Señor amado, lo ha invadido, Señor amado, en alguna enfermedad, Señor. Quizás perdieron algún familiar, papá. Te pido que tú traigas compasión sobre sus vidas, Señor. Te pido, Señor amado, que puedan poner, Señor amado, su mirada en ti, Señor. Y puedan ser salvos, Señor amado, por medio de tu gracia, por medio de tu amor, papá. Te pido, Señor amado, que tu amor, Señor amado, y tu presencia, Señor amado, los guíe, Señor amado, a toda verdad. Bendice, Señor amado, a todos los que se han conectado en esta transmisión en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos.